Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El alcalde Jorge Yunda Machado, en sesión del Consejo, informó sobre las acciones que se desarrollarán con el objetivo de, en condiciones de seguridad, permitir la reactivación económica y la regularización paulatina de actividades. La resolución tiene dos clases de medidas. Las primeras de competencia administrativa, en las que constan las disposiciones que norman actividades en bienes de dominio y uso público, como la circulación vehicular y el funcionamiento del transporte terrestre. En segundo lugar, medidas excepcionales y transitorias que deben ser analizadas y ratificadas por el Consejo Metropolitano de Quito, como la eliminación del distanciamiento aplicable a las actividades deportivas individuales, restaurantes y afines, suspensión de algunas licencias únicas de actividades económicas, reducción de aforos de algunos establecimientos comerciales y suspensión de autorizaciones para la realización de espectáculos públicos. 7 de la mañana con 41 minutos, 7:41. Saludamos entonces al alcalde de Quito, Jorge Yunda. Alcalde, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le saludamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. ¿Está Quito preparado para enfrentar esta pandemia sin el estado de excepción y sin las medidas que este estado de excepción permite? Usted ha anunciado algunas medidas para controlar o para tratar de evitar que se propaguen los contagios, y esta situación encuentra a la ciudad en momentos en que se registra un nuevo pico en cuanto al aumento de casos de coronavirus en la ciudad. Alcalde, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, un saludo cordial a todos los amigos oyentes. Sí, estamos atravesando una situación compleja, delicada. Yo, como el que más quisiera despertar de esta pesadilla y regresar a una completa normalidad, regresar a esa reactivación total de una ciudad que está sufriendo graves estragos en el tema de desempleo, de subempleo, de pobreza, y desde luego pues con la altísima responsabilidad de cuidar la salud y la vida de los quiteños, y eso nos ha dejado en esta situación de seguir luchando con medidas que a veces incomoda, con medidas que a veces no todos están de acuerdo, pero que de alguna forma con sustento científico seguimos frenteándole a esta pandemia, en donde ya tenemos que lamentar más de 1,000 muertos en la ciudad capital, pero que nuestro objetivo principal es seguir luchando para que esa tasa de mortalidad no vaya a dispararse como vimos en las ciudades europeas, que se registraban más de 1,000 muertos diarios, y como también lamentablemente pasó en nuestra hermana ciudad de Guayaquil, cuando de acuerdo a los informes, estadísticas y registros de defunciones, pues cobraron alrededor de 18,000 vidas. Ese es nuestro gran reto de seguir luchando contra esta pandemia aquí en la ciudad capital. Señor alcalde, muy buenos días. A su criterio, ¿las medidas restrictivas debían mantenerse? Y si es así, ¿cómo debíamos hacer para conjugar esto con la necesidad de reactivar económicamente no solo a la ciudad, sino a la provincia y al país en general? Sí, esa delgada línea, Alexis, en ese equilibrio entre, por un lado, ya tener la conciencia sanitaria, saber que se transmite un virus a través de la nariz, de la boca, del estornudo, de la tos, y protegernos con esa mascarilla. Yo creo que la mascarilla ha sido fundamental, esa barrera que ha salvado en miles de vidas. Lo impulsamos desde el primer día de la emergencia, y con esas medidas que ya conocemos, que ya dominamos, de la mascarilla, del aislamiento, del distanciamiento físico, de las medidas sanitarias, de lavado de manos, de desinfección de superficies, etcétera, todo lo que ya hemos repasado una y otra vez en este medio año de enfrentar esta enfermedad, pues hay que reactivar la economía, hay que reactivar nuestras actividades normales, nuestros negocios, buscar la manera de dinamizar esa parte económica que se ha golpeado enormemente. Entre ese equilibrio es que nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando para que juntos logremos salir de esta, repito, de esta pesadilla que hemos tenido que enfrentar en la ciudad, en el país y en el planeta entero.
Alcalde, ¿cómo está el tema de la aplicación de pruebas? Hoy más que nunca se necesita que estas sean en grandes cantidades y que se procesen en el menor tiempo posible. ¿Cómo avanza este proceso que dio inicio usted en la capital de la República? Bueno, el testeo ha sido una herramienta fundamental, lo veníamos haciendo desde el inicio, comenzamos haciendo 200 pruebas, 300 diarias, 600, hoy ya tenemos la posibilidad de hacer 1.500 diarias y eso nos ha ayudado también muchísimo a aislar a los positivos y se está trabajando alrededor de un consejo científico consultivo de la ciudad de Quito que le han aportado con todos sus conocimientos para tomar decisiones, para seguir haciendo este testeo. Se está ahora mismo ya levantando procesos para seguir realizando más pruebas, porque las que importamos están ya por terminarse y seguir luchando a la vez que se están haciendo acercamientos para reservar, si se quiere, un cupo de una vacuna posible que ya están en pruebas en el mundo entero y poder también contar con algunas, porque la disponibilidad será muy difícil, la implementación será muy difícil, pero estamos buscando ahí un cupo, una reserva para también ya pensar en una vacuna especialmente para los grupos vulnerables de la ciudad capital. Yo quisiera trasladarle a usted, señor alcalde, una consulta que planteaba alguna gente en redes sociales a propósito de los controles vehiculares y de la restricción que todavía se va a mantener vigente por el tema Hoy Circula. ¿Por qué controlar a los autos particulares de una manera mucho más estricta y rígida, decía alguien, y no establecer esos controles al aforo en los medios públicos de transportación, que es donde hay el verdadero contacto físico entre los ciudadanos? Es una situación compleja y difícil. La ciudad capital debe conocer y toda la ciudadanía debe saber que más del 70% de los quiteños no tienen auto. Se transportan a través de los buses, a través del transporte comercial. Y en ese contexto debemos nosotros priorizar al peatón, priorizar la bicicleta, priorizar el transporte público y de alguna manera tomar algunas restricciones que Quito la viene haciendo no de ahora, sino de muchísimos años, con el pico y placa. Hoy no circula, ahora con esta pandemia estamos aplicando un sistema que será monitoreado todos los días y si hay que ajustar algunos cambios lo iremos haciendo, pero aquí no es que la gran mayoría de quiteños tienen auto y necesitan trasladarse. Lo que debemos es facilitar el transporte público. Buses que antes se hacían en un tramo 40, 45 minutos, hoy están haciéndose 8, 10 minutos y eso es bueno para la salud. Exponemos el menor tiempo posible a las personas dentro de un bus, dentro de una unidad de transporte que desde luego van con mascarilla, que van con aireación, que van con las protecciones necesarias y que eso ha sido importante, bajar los tiempos de exposición al virus dentro de una unidad de transporte, dentro de un bus. Si estás con la mascarilla, si estás con aireación, está comprobado que es ya científicamente probado que los riesgos de contagio bajan sustancialmente y eso es lo que se está haciendo en base a unas recomendaciones de la Secretaría de Salud. Alcalde, en cuanto a los controles, que también le preguntaba Alexis, los controles respecto al aforo, se ha podido ver que no necesariamente se están cumpliendo, porque se supone que están solo con el 50% del aforo en muchos de los establecimientos comerciales, pero eso en la práctica no se cumple. Bueno, los controles los seguimos manteniendo. Yo creo que aquí viene ya la conciencia sanitaria. Si yo tengo que tomar un bus y veo que está lleno, a lo mejor tengo que esperar al siguiente. Si yo tengo que entrar a un sitio y hay mucha aglomeración, evito y mejor no lo hago. Yo creo que ya estamos en una parte de la pandemia en la que cada quien debemos cuidarnos. Ya no hay un estado de excepción. Yo ya no puedo entrar con municipales a su casa, evitar la fiesta que usted está realizando, libando con desconocidos y conocidos, con familiares en ambientes cerrados. Eso prácticamente es ya su responsabilidad. Seguiremos luchando con el control, seguiremos luchando con la promoción sanitaria, pero creo que a estas alturas y las personas en donde son testigos a estas alturas, todas las personas, y no sé si es el caso de ustedes, pero todos tenemos un familiar, un amigo, un pariente, un conocido que ha fallecido por COVID.
y en eso yo creo que todos debemos ser ya con esa responsabilidad y esa conciencia sanitaria que necesitamos seguir enfrentando a este virus, a este brote, porque ya algunos países como Israel, España han regresado a confinamientos en algunos lugares. Entonces Quito no está libre primero de se dispare una tasa de mortalidad que seguimos luchando, y luego no está libre de que sea tan grave este aumento de casos que a lo mejor tengamos que pedir un nuevo confinamiento, que es lo que queremos evitar, que es lo que queremos a toda costa evitar, para que no se paralice una ciudad que tiene gravísimos problemas económicos, de pobreza, de desempleo, de subempleo. Le planteo dos inquietudes, señor alcalde. La una, ¿cómo se va a manejar el tema de la vigencia de los salvoconductos? Y tengo entendido que a partir de ahora ya el municipio va a entregar los mismos. ¿Qué pasa con los que estaban vigentes, caducan, no? ¿Cómo va a ser la entrega además y a través de qué organismo del municipio? Y la otra, ¿cuál es la capacidad actualmente del sistema sanitario en Quito para poder atender los casos de COVID que, como hemos visto en varias notas de prensa, han tenido y han experimentado un repunte en los últimos días? Bueno, los salvoconductos están vigentes, los que se emitieron, y que sigan transitando sin ningún problema hasta el 31 de octubre. No estamos en la capacidad de molestar a los ciudadanos exigiendo un nuevo salvoconducto. Tenemos el tiempo suficiente, hay una plataforma para el canje, si se quiere, de esta transición de salvoconductos. Mire que ayer ingresaron 800,000 personas a la plataforma de salvoconductos, en donde también queremos hacer un llamado. El salvoconducto es la herramienta que le sirve para quien necesita en el sector productivo, para quien necesita trabajar, para quien necesita transportarse, en el tema de las excepciones que tenemos en el mismo tratamiento, médicos, militares, policías, abogados, periodistas, sector productivo, etcétera. Y desde luego, pues lo que tratamos es de que la ciudad no se movilice como si ya estuviésemos en un semáforo verde, como si ya no existiera el virus, como si ya no existiera la pandemia, porque respondiendo a la siguiente pregunta, el sistema sanitario sigue sin disponibilidad de camas. A veces se evacúan camas, a veces hay disponibilidad de 8 o 10 camas hospitalarias, pero unidad de cuidados intensivos no hay disponibilidad, no existe un cupo. Cuando usted se contagia, corre el altísimo riesgo de que no existe ni en el sistema privado ni en el sistema público, porque muchos dirán, bueno, trabajando puedo buscar una cama, una unidad de cuidados intensivos. Ni el dinero le sirve a este momento que enfrentamos un sistema sanitario que está trabajando al tope. Si bien es cierto, no se ha dejado de atender una persona, un quiteño, una quiteña, pero no hay disponibilidad, y es lo que debemos hacer conciencia y seguir nuestras actividades, porque no podemos parar, pero con esa responsabilidad sanitaria. No podemos todavía a estas alturas pensar que alguien está haciendo fiestas clandestinas, que alguien está en sitios cerrados sin mascarilla. O sea, son temas ya altamente de responsabilidad, estimado Alexis. Alcalde, ¿cómo está, hablando de responsabilidad, cómo está el tema de los recursos? Es por todos conocidos que a los gobiernos autónomos descentralizados el gobierno les debe enormes cantidades de dinero. ¿Cómo está la situación del municipio y cómo está enfrentando usted el manejo ahora ya en absoluta responsabilidad del municipio de la pandemia en lo que tiene que ver con sus competencias? ¿Cómo está esta situación? Sí, muy complicada la situación. El Cabildo tiene ahora mismo un problema gravísimo de iliquidez. El gobierno central nos adeuda 408 millones. Es una situación grave, representa más de la mitad del presupuesto de Quito. Estamos conversando con las autoridades económicas. Entendemos que esto es una cadena de situaciones, una reacción en cadena, porque entiendo que el gobierno nacional igual no cuenta con estos recursos, pero también se ha conocido que ha tenido ya la posibilidad de tener créditos internacionales que esperamos nos puedan asignar los recursos para enfrentar esta pandemia.
Si es que no tenemos recursos, hay el grave peligro de que nosotros no podamos seguir enfrentándola, porque necesitamos los recursos para pagar médicos, para hacer pruebas, para el hospital bicentenario, para las unidades barriales, para todo lo que significa pagar sueldos a más de 5,000 funcionarios que están en primera línea, y el municipio de Quito, que tiene alrededor de 20,000 empleados. Entonces sería realmente un genocidio que no se les asigne los recursos. Nosotros no estamos en una posición de que nos tienen que dar todo y nos tienen que dar todo, pero sí requerimos la mitad de lo que nos adeudan, requerimos que nos den bonos, requerimos que nos den certificados, que nos den un plan de pagos para nosotros también defendernos como ciudad, porque caso contrario, repito, sería un genocidio dejarnos sin los fondos que requerimos para seguir enfrentando esta situación y seguir funcionando con el cabildo en forma normal en una emergencia sanitaria que todas las circunstancias pues conocemos son realmente profundas. Señor alcalde, en las últimas horas hemos visto cómo los médicos posgradistas han salido a las calles a protestar, una protesta además que consideramos es absolutamente justa porque están reclamando el pago de sus salarios, no están exigiendo incrementos ni nada por el estilo, nada sobrenatural, sino el pago de los salarios que el gobierno nacional, entendemos, les adeuda. Ya hubo un conato de enfrentamiento el día de ayer con la fuerza pública y para las próximas horas se ha anunciado de parte del señor Leonidas Issa que se van a sumar también el movimiento campesino de Cotopaxi a la protesta en la ciudad de Quito. ¿Cómo está preparándose el cabildo para enfrentar estas manifestaciones y que quizás no ocurra lo mismo que el año pasado en octubre? Bueno, primero debo solidarizarme con la clase médica. Yo soy médico, yo conozco al detalle los problemas que significa ejercer esta profesión que nos ha tomado 10, 12, 15 años de estudio para poder entregarnos con una vocación de mitigar el dolor, salvar vidas. El médico es un apostolado, el ser médico es una vocación que dejamos la mejor parte de nuestra vida, la juventud, en las aulas universitarias, en las salas hospitalarias. El médico posgradista evidentemente es uno de los más sacrificados. Cierto es que se está formando, se está educando, pero sus guardias de 24 horas, de 36 horas, de la altísima responsabilidad que es manejar la vida de un ser humano, no se ve correspondido con un sueldo digno, no se ve correspondido con una atención digna. Lamentablemente yo soy aficionado del fútbol, yo soy aficionado del deporte, he sido dirigente deportivo, pero las realidades son totalmente diríamos, inequitativas, que a veces un jugador de fútbol, que no estoy en contra, que se lo merece también, gana 8, 9, 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares mensuales, y un médico tiene que estar mendigando un sueldo de 700, 800 dólares que gana un médico rural, por ejemplo, un médico posgradista que en realidad está entregado de tiempo completo y con las altísimas responsabilidades. Es una situación no de ahora, sino de décadas en donde no se ha podido reconocer ese esfuerzo, no se ha podido reconocer esa remuneración digna, y que pasa solamente, lamentablemente, en nuestro país, porque en Chile no pasa esto, en Argentina no pasa esto, en Europa no pasa esto, en Estados Unidos no pasa, en Colombia. Entonces sí es una situación que tiene que las autoridades de salud en algún momento reverse, porque caso contrario, pues si no hay un médico bien remunerado, no hay un médico tratado dignamente, siempre el sistema de salud será ineficiente, inequitativo, y esa ha sido una gran preocupación. Yo les pido a los amigos que tienen todo el derecho de expresarse, evitar la violencia, evitar los desmanes. No estamos en un momento como para poder enfrentar esta situación, y peor aún que se vaya a degenerar en alguna actividad de violencia. Mire que todos los días trabajamos por rescatar, hace pocas horas, hace pocos días celebramos los 42 años de patrimonio de la humanidad del centro histórico, y sí hay una gran preocupación y un pedido que ahora tenemos otras posibilidades de manifestarnos, de expresarnos, pero respetando siempre este centro histórico que
todos los días nosotros trabajamos, lo iluminamos, lo restauramos y que a veces es víctima de estas situaciones que, repito, que tenemos el derecho de expresarnos, pero ojalá lo podamos hacer en otros espacios, con otras modalidades y no generar en estos momentos actos de violencia que sería realmente un incremento más de la difícil situación de la que ya estamos pasando con la pandemia, con la pobreza. Enfrentar situaciones de violencia sería esa cereza del pastel que nos terminaría de empeorar la situación. Alcalde, sobre ese mismo tema, usted hace algunos días mantuvo un diálogo con la ministra de Gobierno que han decidido mantener amurallado el centro histórico. Usted habla de respetar el centro histórico, pero con este tipo de decisiones que además generan una imagen horrible del centro histórico todo amurallado, ¿qué pasó en ese diálogo? ¿A qué acuerdo llegaron? ¿Se está respetando por parte del gobierno también este patrimonio, patrimonio de Quito, como es el centro histórico? Sí, yo creo que en este sentido pues hemos hecho un pedido porque, mire, estamos con un problema de una pandemia. Ya hemos llorado miles de muertos en nuestra ciudad capital, repito, más de 1,000 muertos estamos ya lamentando. Y por otro lado, la pobreza, la reactivación, los negocios cerrados más de 6 meses, los despidos, la situación económica, es la segunda bomba que tenemos que enfrentar. Y estamos trabajando con Quito Turismo justamente para hacer recorridos en el centro histórico, para poner banda, para poner música, para poner danza, para poner fotografía, para poder un poquito pacificar las calles, en terrazas, en parquitos ahí en la vereda, en la calle. Estamos con esa posibilidad de trabajar y reactivar, y claro, siempre hay una preocupación cuando hay sectores que, repito, tienen todo el derecho de expresarse, pero que a veces la exageración en estos actos hace que se ponga en peligro también nuevamente la estabilidad de la ciudad. Y yo he conversado para retirar estas vallas, estas concertinas, y la señora ministra ha aceptado, desde luego, para nosotros poder apropiarnos de ese espacio sagrado que debería ser el centro histórico. Por eso hago mi llamado a todos quienes quieran expresarse, pues lo hagan de la manera que no afecte una joya patrimonial como es el centro histórico. Señor alcalde, vamos ya cerrando la entrevista, nos quedan pocos minutos. Yo quisiera preguntarle a usted y pedirle una respuesta suya con respecto yo le manifestaba hace un momento que estamos ya a pocas semanas de cumplir un año de lo que fue la protesta de octubre, que generó además una ola de críticas en su contra de parte de candidatos perdedores a la alcaldía en su momento, pero también de otros sectores, ¿no? Que hoy están nuevamente removiendo esos recuerdos y poniendo sobre el tapete y el debate público nuevamente el tema de la revocatoria del mandato en su contra. ¿Qué les responde usted a quienes quieren revocarle el mandato? Mira, Alexis, nosotros estamos en una alcaldía porque el pueblo de Quito se expresó en las urnas y ganamos unas elecciones. La revocatoria es una herramienta democrática que también da la oportunidad de que el pueblo se exprese en las urnas. No hay nada más sublime que la expresión democrática del pueblo en las urnas. Si en algún momento hay que ir a las urnas, pues ahí les quiero ver. Sin embargo, pues han sido siempre utilizados de forma política, de forma perversa. En octubre a mí se me acusó de terrorista, a mí se me acusó de incendiar la ciudad. Cuando ha pasado el tiempo, nosotros no tuvimos nada que ver absolutamente con el decreto presidencial que recordará ese entonces. Yo, al contrario, me trasladé a la ciudad de Guayaquil, pude hablar con el señor presidente de la República para que revea ese decreto, hice de mediador. Al día siguiente de mi viaje se pudo firmar ese acuerdo de paz que había postrado a la ciudad durante muchísimos días. Yo ni siquiera fumo para tener una caja de fósforos y decir que soy un terrorista. Son lamentables situaciones que hemos tenido que enfrentarlas con la gente que a veces no sabe perder en las urnas y que utilizan este tipo de artimañas
y que siempre estaremos defendiéndonos también en el campo judicial, nos defenderemos en el campo democrático, pero jamás a mí me temblará ir a las urnas, porque si un día el pueblo tiene que ratificarme, le agradeceré, y si un día el pueblo tiene que decirme que tengo que irme a la casa, no es comprado los puestos, me iré con la frente en alta, estimado Alexis. Muchísimas gracias, alcalde. Le agradecemos por su apertura siempre con este medio de comunicación. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad. Ojalá lo podamos ver a través de esta vía telemática, pero verle como tal. Ojalá sea así, alcalde. Muchísimas gracias. Muy gentil, alcalde. Gracias, buenos días, a seguirnos cuidando. Gracias. Ingrese a nuestro sitio Facebook, Pichincha Comunicaciones.